Hola nuevamente, hermanos y amigos de Iglesia Reconciliación. Soy Eder Hernández y pues nuevamente nos encontramos aquí en este devocional En Dios Confiamos, un espacio preparado para tu crecimiento espiritual, a contribuir a tu conexión diaria con Dios, especialmente para este tiempo de aislamiento a causa de la pandemia, por esta crisis a nivel mundial en que pues no nos podemos congregar, no nos podemos reunir en el templo como iglesia propiamente, pero de manera virtual podemos seguir creciendo espiritualmente aprovechando herramientas como esta. Y en esta ocasión vamos a estudiar el tema, la pregunta más importante. Todas las preguntas en sí son importantes. Incluso alguna vez llegué a escuchar la expresión, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. En la escuela es muy común con los alumnos, los estudiantes, que alguien expone una duda y otros se llegan a burlar de él o de ella por exponer esa duda que para los otros era algo evidente, algo obvio. Pero lo importante es siempre sacar esas dudas, compartirlas para poderlas resolver, para poder encontrar una respuesta. Dicho sea de paso, la importancia de las preguntas también radica en que muchas personas a lo largo de la historia han alcanzado su destino, han desarrollado su potencial y han llegado al lugar ideal al cual estaban destinados gracias a las preguntas que hicieron. Las preguntas son muy importantes para nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque como seres humanos todos buscamos respuestas, pero no vamos a encontrar las respuestas que buscamos si no hacemos las preguntas correctas. Necesitamos saber preguntar. Y hoy hablaremos de la pregunta más importante. Esta la encontramos en el libro de los Hechos, en la palabra de Dios, en la Biblia, en el capítulo 16, donde se narra, hablándote un poco del contexto, que el apóstol Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios y a causa de esta acción los encarcelaron, los aprisionaron. No una prisión como las de ahora, porque por cuestiones de derechos humanos deben cubrir ciertos requisitos, digámoslo así, y obviamente no digo que sea agradable estar en prisión, pero las cárceles en aquel entonces pues contaban con condiciones muy distintas a las de ahora. Eran más insalubres, más feas básicamente, en todos los sentidos. Y cuando encarcelan a estos dos hombres de Dios, los llevan al calabozo del fondo, en esa área subterránea, hasta donde ya no se podía ir más adelante. Ahí los llevan a ellos. Básicamente estaban como enjaulados de alguna manera. Los llevan a esa celda y les ponen los grilletes, están encadenados básicamente. Pero dice la palabra de Dios que a medianoche ellos empezaron a alabar a Dios, empezaron a cantar himnos al Señor. Entonces, cuando ellos están realizando esta acción, dice la palabra de Dios que los presos los oían. Y cuando esto ocurre, Dios provoca un terremoto, o ellos lo perciben como un terremoto, y así lo describe la Biblia, de manera que Dios los libera de manera milagrosa. Se abren las celdas de todas las personas que estaban allí encerradas y se liberan, se sueltan sus grilletes, se caen sus cadenas. Y en ese momento uno de los guardias se asusta, el guardia principal que estaba encargado de custodiar a todo este grupo de personas, seguramente dentro de los cuales había gente realmente mala, criminales, y otros que podían ser inocentes, y alguien como Pablo y Silas que fueron aprisionados simplemente por hablar de Dios. Entonces este guardia se asusta y no sabe cómo responder. Los guardias en esa época, guardias romanos, obviamente si los encontraban en esas condiciones, es decir, si se daban cuenta que sus prisioneros habían escapado, su vida iba a responder por la de los prisioneros. Es decir, iban a sancionar a este soldado con la muerte por permitir el escape de los presos. Entonces, afortunadamente para él, los presos no habían escapado. Entonces los presos seguían ahí. El apóstol Pablo, cuando ve que este reo que piensa, es mejor tomar mi vida yo mismo a que me la quiten mis autoridades, porque va a ser muy cruel, va a ser humillante, va a ser vergonzoso, el apóstol Pablo dice: oye, no, detente, no hagas nada, aquí estamos todos, no te quites la vida.
El guardia había escuchado las alabanzas a Dios, había escuchado los himnos. Entonces él sabía también las razones por las cuales Pablo y Silas estaban ahí. Él simplemente debió haber pensado, son un par de locos que pues detuvieron por andar causando alborotos en las plazas y en las calles principales en la ciudad. Sin embargo, él se dio cuenta al conocer la causa, la razón por la que estaban ahí, se dio cuenta que tenían algo diferente, porque no se estaban quejando durante su encarcelamiento, sino que estaban alabando a Dios como si estuvieran agradecidos por algo. Él se preguntaba, ¿por qué están agradecidos? Y todo esto, aunque podemos extraer grandes lecciones de todo lo que te estoy mencionando, hoy nos enfocamos en esto, en la pregunta más importante. Porque como ya te lo dije, las preguntas pueden cambiar nuestro destino. Si hacemos las preguntas correctas, obtendremos las respuestas que estamos buscando, lo cual cambiará nuestra vida, lo cual determinará nuestro destino. Y ese fue el caso de este guardia. Cuando este guardia escucha a Pablo decirle que todos están ahí, él, como que el alma le viene al cuerpo, él deja el temor por una parte, o el temor de ser asesinado como sanción por esta acción de que los reos escaparan, pero tiene un temor diferente ahora de lo que acaba de ocurrir, lo que él acaba de presenciar, un milagro. Y él se acerca con los discípulos, con los apóstoles, y cae de rodillas y les dice lo siguiente. Hechos capítulo 16, versículo 30. Dice, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que tú, yo o cualquier persona pudiéramos hacernos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque Dios ha determinado un día en que todos vamos a rendirle cuentas por nuestro tiempo aquí en la tierra. Y Él sabiamente hizo la pregunta más importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Todo comenzó ahí, con la pregunta más importante. Cuando tú te preguntas, ¿cómo puedo obtener el éxito en mi vida? ¿Cómo puedo hacer que me vaya bien? ¿Cómo puedo resolver tal situación? Esas cosas son importantes, pero hay una pregunta que va más allá de todas esas y una respuesta que cambiará tu destino. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo. Todo lo que buscas en la vida se encuentra en Jesús. Esta es la pregunta más importante. Cuando obtienes la salvación, cuando crees en Jesús, obtienes lo mejor para tu vida. No hay nada más elevado, no hay nada más grandioso. La presencia de Jesús, el Dios hecho hombre, crucificado, que murió por nuestros pecados, por amor a nosotros, que resucitó al tercer día y que ahora te está buscando a ti. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en Jesús. Esto cambiará tu destino. Esto ha sido nuestra reflexión de hoy en el devocional En Dios Confiamos. Espero que te haya ayudado, te haya bendecido, y pues quédate al pendiente para los próximos días, los próximos devocionales. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.